es importante, o sea, hay una discusión jurídica para dar, en paralelo, obviamente, interrelacionado con la discusión política. No hay pronunciamiento, tampoco hay debate y naturalmente el hecho de estar acá, sin menospreciar el lugar, implica tampoco que no hay condiciones ni intenciones para prestar ese debate. Podríamos estar cómodos en un aula con aire acondicionado como la que tiene la facultad no las presta, no las ofrece y demás. Entonces, un poco esto también es una postura institucional en relación al tema. Creo que haciendo una breve introducción a lo que va a desarrollar mejor Pau, concretamente desde la mesa nosotros planteamos este taller a partir de la sanción del decreto de la emergencia de seguridad pública, que fue como el hito coyuntural que marcó nuestras inquietudes, nuestro estado de alerta entre este tema, pero a mí me parecía más interesante quizás hacer una breve cronología de cómo desde la asunción de Macri se vienen dando cambios importantes a nivel jurídico y a nivel político que hacen a que tengamos que hacer un mínimo recorte y dar una discusión coyuntural para ver de alguna manera cómo seguimos. Un poco ahora vamos a abordar la cuestión coyuntural y un poco de estrategias, y ya para el segundo encuentro abordaremos la cuestión de concretamente el cómo seguimos, cuáles son las tareas de la etapa, si se quiere. En ese aspecto, el breve machete, más o menos por diciembre, recuerdo, empezamos con manifestaciones al Congreso porque un decreto de ley de ministerios, que modificaba la ley de ministerios, directamente cortaba, así con total simpleza, un montón de cambios, si se quiere, o de cuestiones que habían sido características del proceso anterior, entre ellas, bueno, la independencia del AFCA, la ley de medios y demás. Eso tuvo su correlato después de más de un mes de movilización y de acampe, a detención y ahora prisión de una dirigente social como es Milagro Sala. Eso fue alrededor del 17 de enero. Después tenemos la cuestión del decreto de emergencia en seguridad pública, ¿no? Cómo se fue dando esta escalada que llega a ese que es un punto quizás álgido en donde nosotros queremos hacer hincapié hoy. Y lo que se mete por la ventana, que fue una sorpresa de estos días, es el nuevo protocolo que hoy salió en La Nación, que quieren estrenar este miércoles en el paro general, que es el protocolo antipiquetes, que es directamente la institucionalización de la represión a la protesta social. Supuestamente con la anuencia de varias de los secretarios de seguridad de casi todas las provincias. En palabras de Bullrich, el 80% de los secretarios de seguridad o el 80% de las provincias de la Argentina. Entonces, en este marco invitamos a Paula Casal, abogada de la defensa pública, corregimos lo que dice el volante, también activista del Movimiento de Profesionales para los Pueblos y profesora de Teoría del Delito acá de la Facu. Hicimos varias actividades con ella, algunos quizás ya la conocen. Y bueno, nada, un poco la idea es poder abordar estos temas desde quizás un análisis que combine lo técnico y lo jurídico, que sin duda tiene que estar en cabeza de un abogado capacitado, como creemos que son los que invitamos. Así que... Políticas públicas del Estado se ejercen desde un monopolio, desde una verticalidad. Está bien realizar una crítica sobre ello, pero esto no nos tiene que impedir desenmascarar estos discursos, incluso hasta desde argumentos que con alguna humildad podríamos decir científicos. Es decir, hoy vemos, y forma parte si quieren de la excelente declaración, hubo una declaración que es la declaración ante la emergencia de seguridad que realizó el colectivo Acuerdo de Seguridad Democrática, y van desenmascarando punto por punto, la verdad, haciendo una crítica de todo lo que significa el decreto de seguridad democrática de enero, ¿no? 21 de enero, ya con las fechas, sí. 21 de enero, publicado el decreto 228/2016, partiendo de la base de la necesidad de abordar la criminalidad compleja y de los estudios que demuestran que toda la criminalidad compleja, y de hecho, no lo dice acá, pero sí los estudios en los que se apoya, los delitos que mayormente preocupan a la población por la violencia que se cometen, por lo general, en una sociedad como esta, están vinculadas casi todos, ¿no? Con el mercado ilegal. Tenemos los delitos de
la integridad sexual, los delitos vinculados quizá que pasan por otro eje, por otro tipo de violencias como la violencia de género y demás, pero por lo general cuando hay demandas que se reclaman, plazas que se llenan, gente que sale a la calle, esos delitos son delitos que radicalizan la violencia, pero que el objetivo es el patrimonio y que requieren de un mercado ilegal que nunca se desarticula con las medidas de este sentido común represivo existe. Es decir, no son ninguna de estas mecanismos de desarticulación de estos mercados ilegales debiera poner su eje, si quieren, en el fungible que lo comete, sino, digamos, sí, está bien, si lo enganchás, pero en el fungible que es la persona que lo comete, el último eslabón de esa cadena. Si no se atacan los mercados ilegales a través de mecanismos de represión del lavado de activos, hasta inclusive eslabones medios, ¿sí? Espacios de reducción de los bienes, piensen, de robo automotor, de movimiento de casas, y hasta incluso el narcotráfico mismo. Esas serían medidas tendientes bien específicas de la política criminal. Hay otras que tienen que ver, si quieren, bueno, las que ya conocemos y las que desde este espacio estamos acostumbrados a trabajar, por supuesto, una buena calidad de vida, medidas que se vinculan con una lucha política general. Digo buena calidad de vida para no meternos en discusión sobre sistemas de gobierno, discusión sobre sistemas económicos. Ahora, por lo pronto, como cada uno quiere expresarlo, esas son, si quieren, medidas de raíz que está bien seguir discutiéndolas. Desde el derecho criminal tenemos que decir, por lo menos, si usted quiere ser serio y de verdad le preocupa un tema como por ejemplo el narcotráfico, tiene que empezar a ver a dónde va todo ese dinero que se junta con la venta en serio o con la sustentación de este mercado paralelo ilegal. La verdad es que si profundizaríamos en esa línea entenderíamos que quizá una buena política sería legalizar ese mercado. De hecho, nadie se atreve ni se propone seriamente desde los foros legislativos hacerlo. Sin embargo, siempre se puede ir un escalón más. Vemos que si un decreto presidencial dice que un bien jurídico es un bien jurídico distinto del que dice la ley, ese bien jurídico es ampliatorio y habilita la intervención de otros agentes o de otros actores sociales e institucionales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, y lo hace en el sentido de ampliar facultades. Y en este caso, el sentido en el que lo hace es, por ejemplo, habilitar el derribo de aviones, ¿sí? De aeronaves, en caso de que, ni siquiera previa consulta telefónica a un magistrado, sino en caso de dar aviso sin necesidad, lo dice el texto, sin necesidad de consultar con las autoridades públicas. Bueno, esa ampliación punitiva, esos espacios en los que el Poder Punitivo perfora la ley, habilitados por un decreto de necesidad de urgencia, son espacios habilitados ilegalmente, están específicamente vedados por la Constitución Nacional. La Constitución del 94 incorporó expresamente los decretos de necesidad de urgencia como antes se utilizaban, la del 94 por lo menos hizo expresa esta utilización, y estableció algunos márgenes. Algunos son de sentido común, por ejemplo, perdón por la expresión sentido común, pero tiene que ser de necesidad y de urgencia. Esa necesidad y esa urgencia tienen que ser evaluadas con la razonabilidad. Sí, hemos visto ahora un montón de decretos que incluso la argumentación que se da públicamente es que si lo someto como ley para que el Congreso me lo vote, no me lo va a votar. Bueno, entonces la necesidad y la urgencia es del partido de quien presidente, no necesidad de urgencia de la República, digamos. Aún en términos republicanos, esa necesidad aparte tiene que tener el menor margen de discusión posible. Pongamos por ejemplo, por caso, las inundaciones que sufrieron, que dejaron 20.000 evacuados en el litoral argentino. Bueno, ese es un hecho bien claro en donde hay una situación de necesidad de urgencia no discutible, pareciera que no deja muchos márgenes de ser discutida políticamente. ¿Podría un decreto de necesidad de urgencia afectar una ley como es la ley de presupuesto para habilitar dinero a los fines de afrontar esta circunstancia? Bueno, podríamos entender que sí, que está incorporado, no hay mucho debate político en torno a eso. Aún así, estos decretos
todo decreto presidencial, tiene 4 materias que están exclusivamente vedadas, que por mayor necesidad o urgencia, ¿está bien? Son materia exclusiva y excluyente del Congreso. El Congreso las preserva para sí. Si el Poder Ejecutivo avanza sobre eso, se estaría comportando básicamente no de forma dictatorial, pero sí monárquica. Es precisamente los criterios rectores de estas constituciones liberales los que hicieron que se consideraran algunas materias no pueden ser normativizadas por otro organismo más que los asamblearios o el Congreso, los que precisamente controlan ese poder troncal que es el Poder Ejecutivo y era el que en principio tenía toda la soberanía. Estas materias son penal, el presidente o los gobernadores no pueden inventar delitos, no pueden hacer todo esto que estuvimos diciendo, no pueden ampliar espacios de previsión, tributario, ¿sí? Precisamente la diferencia entre el derecho tributario y todo lo que existía antes, que era el monarca que pedía el tributo que bajo su voluntad y de acuerdo a las necesidades del soberano, de partidos políticos y de sistema electoral. Si no podría, esto, bueno, básicamente no vamos a avanzar porque si no nos estamos explicando aspectos fácticos sobre el actuar de las instituciones, por ejemplo las policías, ahora vamos a entrar, y efectos legales. Estos son los que repercuten desde un punto de vista más netamente liberal sobre las instituciones. Por ejemplo, desvirtuar la pirámide normativa, decir que un decreto es una ley porque está en la Constitución, entonces es una ley, entonces vale lo mismo que una ley. Cuando hay todo un saber, se entiende que las interpretaciones progresivas, es decir, no netamente literales de la Constitución, valen para los sujetos que la Constitución tiende a proteger, no para los poderes centrales. ¿Sí? Yo no puedo utilizar un artilugio o hacer una interpretación ampliatoria del Poder Ejecutivo porque precisamente para eso se constituyen las constituciones como herramientas, se constituyeron en todo el proceso decimonónico constitucionalista, ¿sí? Todo el proceso del siglo XVIII-XIX fue precisamente que se pensaron constituciones para restringir esos poderes. No puedo hacer una interpretación progresiva en beneficio de colectivos vulnerables o en beneficio de colectivos que a partir de elaboraciones político-teóricas, filosóficas, se pueden encontrar equiparados a los que se consideraban colectivos vulnerables en el siglo XIX y que tengo la obligación de incorporarlos en función de una interpretación más democratizadora. No puedo decir que el juez es empleado porque dice que el empleo, que sigue en su empleo toda la vida, entonces eso significa que es empleado y eso significa que lo puede mencionar, nombrar el Poder Ejecutivo en comisión. Bueno, ahí estoy forzando una interpretación en beneficio del Poder Ejecutivo, que es todos los poderes están controlados por el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución, pero el Ejecutivo es principalmente aquel troncal, ¿sí? Al cual se le han arrancado otras facultades, al monarca se le arrancaron facultades para constituir estas democracias de hace 200, 300 años, ¿no es cierto? Este es desde el punto de vista más liberal. ¿Para qué nos sirve si en definitiva estamos diciendo que todo se regula desde los hechos, que puede el que puede porque puede? Hay por ahí un graffiti que anda circulando ahora. Graffiti es una antigüedad, ahora son memes, ¿no? Que dice, bueno, el apartheid fue legal, la esclavitud fue legal, la legalidad es una cuestión de fuerza, no de justicia. Alguna que otra cuestión, bueno, es una cuestión de fuerza y no de justicia. Bueno, ¿por qué nos interesa visibilizar también este discurso? Y bueno, en parte, si quieren, para también una finalidad política. Esto es, disculpen que lo mencione Zizek, pero es un filósofo que es muy divertido, que, digamos, tenemos herramientas, no hace falta siquiera leerlo, hay conferencias de él, es un filósofo muy accesible. Y vi hace poco, hay una conferencia que circula por ahí en las redes, y si quieren las menciono para no mencionar un texto, para no ser farragoso si quieren este pasaje, pero el tipo defiende un posicionamiento socialista radicalizado. Dice, nosotros tenemos que explicarle a los liberales
que para desarrollar su programa liberal nos necesitan a nosotros. Es decir, Slavoj Žižek, es esloveno. La Z tiene como unas palomitas sobre. Es un poco el niño terrible, si quieres, de hoy, de la filosofía. Siempre me dicen, o si quieren interactuar. Mencionábamos al principio el fenómeno de colonización legislativa y que no es nuevo. Tenemos, si quieren, un ejemplo claro en cada gobierno largo que tuvimos en los últimos años. La propia ley de drogas, cuando decíamos más temprano que la ley de drogas también tenía sus salvedades y tampoco encajaba en el Código Penal, que tenía una escala penal que no tenía que ver con las escalas en abstracto del Código Penal, esto es, que se violaba el principio de proporcionalidad, que tenía figuras que no tenían nada que ver, un lenguaje desde lo corriente y hablaba de conspiración, cosas que no eran compatibles con nuestro sistema de prueba, con nuestro sistema de descripción típica, con los institutos que tenía, el arrepentido, todas esas cuestiones que tenían que ver con un sistema más adversarial norteamericano, en donde se puede arreglar con el fiscal. Hoy nosotros tenemos un sistema un poquito más adversarial, pero hace 25 años no. Que los jueces no sabían con qué se come, tenían la presión política para aplicarlo, pero tenía que declarar la inconstitucionalidad de toda la ley. Bueno, esa ley es el primer caso de ley impuesta y traducida de modo casi literal de la receta otorgada por Estados Unidos, básicamente por Estados Unidos, muy similar a otras legislaciones de la región. Podemos decir algo bastante parecido de la ley antiterrorista del gobierno de los últimos años. La finalidad de estos instrumentos es, por lo general, beneficios de carácter económico, una reducción en la tasa de interés, en la asunción de deuda pública, sí, en los organismos internacionales financieros, y por lo general viene con un paquete de otras cosas en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales. Y bueno, la exigencia es, a veces es la sanción de la ley, a veces es el tratamiento legislativo. Yo no quiero ser desprolija o, digamos, petardista. Fue muy significativo todo el dictado de un montón de herramientas. Lo digo como mera especulación, la verdad que a mí no me consta y no lo sé, pero justo antes de la cumbre de Davos y luego nada. Y esto de por qué no llamás al Congreso si muchas de estas cuestiones las podrías convertir en ley, porque la verdad es que en materia penal el Congreso no ha sido todo lo prolijo que uno quisiera. Es una herramienta que por lo general está muy manipulada, lo decíamos al principio, desde el discurso, desde el sentido común. Es un discurso que cierra gobernabilidad muchas veces, que sirve para sacar a la gente de la calle, ¿no? Y demás, enraizada en necesidades concretas de la población. Y bueno, probablemente había una cuestión de tiempo, probablemente tenía que cumplir con todas estas pautas antes de, no lo sé, lo sugiero como posibilidad, es posible. Como, por ejemplo, por este fallo que habilita a la privación de antecedentes mediante, por las funciones implícitas, se transformó en un, por ejemplo, permiso de cacheo. Todo el mundo entendió que la policía te podía requisar, tocar tus prendas, bajarte el colectivo, demorarte, detenerte el tránsito. Fíjense, derecho al tránsito, bueno, derecho al trabajo, de llegar al trabajo, cuando me detienen mi colectivo, me bajan, me cachean y me tienen una hora ahí, ya de pronto no tengo más derecho a la libre circulación y a llegar a mi trabajo a tiempo. Eso es cuando reclamo por un derecho social. Pero de repente el Tribunal Superior dijo, en un fallo se puede pedir documentos para averiguar antecedentes, que si quieren toda la discusión de qué significa, ¿cuántos delitos evita verificar antecedentes? ¿Cuántos en la historia? Nuevamente, desde lo científico, desde un criterio serio de política criminal, ineficaz, ineficiente, efectista, incomprobable. Nada. Pero aún así, esa pequeña habilitación tuvo en los hechos que la policía se sienta habilitada a hacer todo este tipo de cosas. No solo por este fallo, ¿no? Por supuesto, todo un contexto. Estamos viendo un contexto en donde, fíjense, y trajiste el ejemplo justo, las medidas cautelares son 1000 veces más gravosas que la sanción que tendría el hecho en caso de ser acreditado después de todo un juicio, prueba, ¿sí?
acreditado que el hecho cometido tendría una sanción o una respuesta punitiva mucho más leve que todas estas medidas que supuestamente son para garantizar eso. Lo que vos contás, fíjate cuántos derechos y de cuánta gente y la magnitud de los derechos violados por algo que en principio y formalmente sería que una contravención. No tengo milagrosarla. La imputación que reviste... ¿Ese día que la detuvieron? O sea, el centro de Jujuy es esto. Y yo claramente hay una bajada de línea. Y no podía circular. La imputación que ella tiene, más allá de que diga, bueno, 3 millones de causas, ahora un video sacando plata a un banco, digo, no, yo no lo sé. Puede ser que en un juicio se demuestre que ella... Uno no sé, proceso, ¿no? Pero no sé porque no conozco las otras causas. Sí sé que la única en la que tiene una orden de detención, digamos, la única causa en donde ella está intimada de una descripción típica, un delito, después vemos que ni siquiera lo es, pero una intimación penal y en función de esa intimación se dispuso su detención, es en todo caso, con viento a favor, una contravención, que es ocupar los espacios públicos, con todo viento a favor. Instigación en la CAMPE, esa es hoy, con esa deficiente técnica. No, esa es la única intimación por la que ella brindó declaración indagatoria. Si la tienen detenida por otra cosa, esto dice la prensa. Sin embargo, formalmente, si es así, es gravísimo, porque no la intimaron por ninguna otra cosa más que esta descripción. ¿Sí? La intimaron por esta descripción. Ahora, por esta descripción, que hace 2 meses que está detenida, la sanción en la que incurriría, en caso de acreditarse que efectivamente cometió una contravención, no es, el máximo no es 2 meses de prisión. ¿Sí? Lo mismo con la ley de derribo. Mayer señaló esto en un artículo muy interesante, página 12. La ley de derribo, la medida cautelar, que es, porque supuestamente uno, ¿para qué quiere o querría derribar un avión si entiende que no está haciendo derecho penal con esto? Sino garantizar un determinado estado de cosas social en relación con el narcotráfico. Bueno, se supone que si esa persona fuera detenida, si acatara la voz de alto, si fuera detenida, si fuera llevada a un tribunal y si fuera juzgada por transporte de estupefaciente o contrabando agravado por sustancia estupefaciente, tendría una pena de prisión, no tendría una pena de muerte. Sí, es una pena de muerte. ¿No? Entonces, la consecuencia, que es la muerte, la consecuencia de la medida cautelar es mucho más grave que la que le correspondería si tuviera la más grave sanción para el delito que él está cometiendo. De acuerdo, significa que se pueda pedir documento cuando en realidad hoy hasta la tecnología permitiría que con una mera demora, si lo fuera de necesario, de unos pocos minutos, ya se puede constatar los antecedentes hasta judiciales y policiales que tiene una persona. ¿Qué significa el caché? Bueno, en principio, averiguación de antecedentes dice el fallo. Y habla de facultades implícitas de la policía. Nuevamente, tergiversar los términos de la Constitución Nacional, establecerlos en el Tribunal y el Tribunal Superior, en beneficio de ampliar los poderes de la administración y restringir. Es decir, si hay algo implícito son los derechos del ciudadano y la garantía del ciudadano. No hay nada implícito en beneficio de la administración. ¿Te puedo hacer un parte de la sí, anécdota? Sí. Yo soy juez. Y mi hermano, somos 3 hermanos, el único que nunca se metió en política, como la baja rara de la familia, que nunca quiso saber nada a nivel partidario ni militante, de pronto se metió en un Resistiendo con Aguante, quiso hacer alguna movida independiente. Yo soy más foquista, más vertical y bueno, yo soy más quememos todo, pero no, fueron bastante tibios, pero lindo el gesto. Se subieron a un cerro y pusieron con alegría no es mi alegría, M. Bueno, y fue la cana a buscarlos. Como conocen ya los conocemos como, o sea, por una marca se los conocemos. Sí. Esperaron que la gana suba, todo, y ellos se bajaron por otra quebrada, digamos, o sea, todo el mundo se mató de risa hasta que bajaron el cartel. Y otros compañeros también fueron a otro cerro a subir, pero era más complicado este cerro, y entonces tuvieron que bajar por una quebrada extraña que daba a un hotel. Resulta que ese hotel es de una persona del pueblo muy influyente a nivel político, que tiene mucho plata y muchos enredos. Pero el hijo estaba a cargo en ese momento del hotel y conocido, digamos. Entonces uno de los chicos que baja de poner un cartel para partir sin la cana, se esconde, se refugia de la cana en ese... Pero vamos, ya te está persiguiendo por poner, el hecho de poner un cartel, poner ese espacio público, qué sé yo, lo podemos debatir. Pero este chico nunca se dio cuenta que le habían entrado por la quebrada y que el pibe se había guardado, pero llegó la cana
con toda la infantería, pero estamos hablando de 30 policías, digamos, caballos y todo, entraron al hotel. Sí. Entonces el chico salió como, disculpame, o sea, trajiste un orden, ¿qué pasó? Yo quizás cuidando sus plantas, sus cosas, pero tipo, ¿qué haces acá? No puedes entrar, tengo un montón de gente. Y nada, se lo llevaron, digamos, entraron igual, a este pibe no lo encuentran, pero se llevaron al empleado, que era rubio, o sea, ante la duda, se lo llevaron a los dos. No, los dos, se llevaron al dueño y al empleado que estaba limpiando el vidrio, que era rubio como el que se había bajado del cerro. Entonces se lo llevaron y le pusieron una bolsa en la cabeza de plástico con cinta y lo fajaron entero. ¿Al empleado? No, al dueño. Bueno. O sea, pero claro, y el chico se pudo salir porque el padre llamó y te movió todas las esferas políticas que tiene y suerte lo soltaron, digamos, destruido, pero lo soltaron. Y mi hermano seguía ese mismo día, fue a repartir un volante, que también era esta línea, no es que decía, hagamos, no sé, una sublevación armada, no, nada. No decía nada en el volante a las 6 de la tarde. Entonces él, como nada, fue a repartir un volante a la plaza y lo agarraron entre 6 policías, lo ponen contra la pared, 6 de la tarde, 2 chumbogazos. Entonces la gente del pueblo, amigos, mis tías que estaban en la esquina del kiosco, tipo Martín, o sea, lo empezaron a fichar y a gritar que lo conocían. Digo, bueno, zafaste porque sos del pueblo y te conocieron, si no, No era zafabas, digamos. Bueno, Dos cosas de lo que contaste. terrible. Está muy- Nosotros gravísimo revolvimos lo que épocas como... Sí. nos contaron. Dos cosas. Primero,